Siempre me he sentido atraído por el tema de la navegación astronómica, pero de la navegación astronómica clásica, la del sextante, las tablas, el papel y el lápiz y el compás de puntas y la carta. Hasta el punto de que, con gran esfuerzo, con muchos fracasos, con muchos intentos fallidos, al final, después de mucho tiempo, conseguí formarme de forma autodidacta. Y fue tanto lo que me costó y tanto lo que padecí para lograrlo, que me propuse escribir un pequeño manual, que es este que tenéis aquí delante en este vídeo, para intentar ayudar al que, aficionado como yo, pero desconocedor del tema, intentase profundizar en él, que no tuviera que pasar por todos los fracasos que había tenido que pasar yo. Ese es el motivo de este pequeño trabajo, que lo tengo subido a internet y que os voy a presentar con este vídeo. Voy a presentaros unos dibujos, unos comentarios al respecto, y al final os pondré un link con el PDF donde podréis bajarlo de forma absolutamente gratuita. Lógicamente no tengo nada que ganar, salvo lo que sí que gano, que es la alegría de que pueda servirle a alguien. Podéis bajarlo, podéis imprimirlo si queréis, encuadernarlo o tirarlo a la basura. Es todo vuestro cuando decidáis hacerlo. Esto es lo que yo quería comentaros. Son figuras muy sencillas y como yo digo, y la gente de mi generación me entenderá enseguida, pueden acceder a ellas tanto los de ciencias como los de letras. No hace falta tener formación técnica especial. Cualquiera que sea su formación puede acceder a ello. Fijaos en esta, la figura 1, la esfera terrestre, el ecuador, la zona este, la zona oeste, el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, el eje de rotación de la Tierra que delimita el polo norte y el polo sur. Tenemos incluso detallados una cosa tan sencilla como son los paralelos, los meridianos. Son todo conceptos como estos de la situación geográfica en latitud y longitud del punto A, del punto B, del punto C en el hemisferio sur. Son todo conceptos elementales que van aumentando un poquito en complejidad, pero que interesa que cuando nos metamos en los problemas de la navegación los tengamos muy claros para no tener ideas que han quedado confusas, porque entonces nos vamos a atascar con todo. Es muy importante ir poquito a poquito, y así van estas figuras. Yo las voy salteando y os ofrezco una mínima parte de ellas para que os aficionéis y me hagáis el favor, porque será para mí un placer que os lo podáis descargar. Fijaos, es este plano de la eclíptica, el Sol, el plano de rotación, de órbita de la Tierra alrededor, con la inclinación del eje norte-sur de su eje de rotación, el polo norte-polo sur. He procurado darle unas formas un poco apaisadas para que se vea bien el plano, etc. Hablamos por lo tanto, de nociones astronómicas fundamentales que luego van a ser trasladadas a nuestros requerimientos cuando empecemos a practicar con la navegación astronómica. Hablamos de los usos horarios, desde el 0 de Greenwich hasta el menos hacia un lado, el más al otro lado, usos de 15 grados en una dirección y otra, que serán positivos o negativos, como os digo, y que serán elementales para saber las horas, los usos horarios, pero también cuando empecemos a encontrar la longitud donde se encuentra nuestra embarcación, será importante dominar estos terrenos para saber lo que llamamos los ángulos horarios, porque en realidad el que nos va a marcar los meridianos va a ser el Sol en su dar la vuelta a la Tierra, aunque en realidad es el giro de la Tierra que hace que parezca que sea un Sol aparente el que nos da la vuelta. Veremos todos los elementos astronómicos que llamamos locales al observador. Si esto es la superficie del mar y el observador está en la O, pues veremos su cenit, que es la parte de la coronilla del observador, el astro a observar a la altura observada del astro, distancia cenital, que es el ángulo complementario de los 90 grados, el azimut, en fin, todo lo que
hace referencia a conceptos que luego vamos a estudiar en el desarrollo de la disciplina. Y hay un punto, que esto es aportación de los libros franceses, que se llama el punto geográfico, que es una novedad sobre todo lo que nos dan a estudiar los tratados habituales, digamos, escolásticos de las materias de capitán de yate, etcétera, de los títulos, que nos llevan enseguida al plano celeste, a la esfera celeste. Aquí lo que hace la escuela francesa es trazar una recta que va desde el centro del astro observado, en este caso es el Sol, pero puede ser la Luna, los planetas o la estrella, que en esos casos es un punto. Desde el centro del astro observado, esa recta se traza hasta el centro de la circunferencia terrestre, de la esfera terrestre, mejor dicho. Y el punto donde esa recta corta a la corteza terrestre se le denomina PG, el punto geográfico. Ese punto geográfico es el que nos va a servir para todas las explicaciones que demos sobre lo que nosotros queremos obtener de nuestra posición, que no es ni más ni menos que una latitud y una longitud. Cuando es necesario pongo esquemas para ver fácilmente lo que es la altura del astro, la distancia cenital, el azimut, y hay un capítulo extenso dedicado exclusivamente al sextante. Todo el mundo cree que el sextante es un aparato milagroso que por el agujerito este del visor nos va a decir casi dónde se encuentra el barco, y eso es muy lejano de la realidad. El sextante lo único que nos va a medir es una altura angular, tantos grados, tantos minutos y tantas décimas o segundos. Se halla el astro sobre la superficie del horizonte, sobre la línea del horizonte, y a partir de ahí tendremos todos los datos que tendremos que usar. Entonces veremos un poco la explicación del rayo que viene del horizonte, del rayo que viene del Sol, cómo se juntan en el visor. Veremos en el visor el astro, el horizonte, cómo bajamos el astro al horizonte. Incluso me he atrevido a poner un pequeño capítulo de cómo podemos corregir los espejos del sextante para conseguir que no haya error en el sextante si viene de fábrica, o que nosotros, si lo hemos manipulado mal, lo podamos dejar otra vez a cero con los procedimientos clásicos, y creo que están bien explicados. Digo esto porque lo ha bajado mucha gente y he recibido mucha satisfacción de muchas enhorabuenas. Las alturas distintas según la elevación del ojo del observador. No es lo mismo medir la altura de este astro desde nuestras embarcaciones, que estamos a un par de metros sobre el nivel del mar, que cuando el observador está, como el capitán de este mercante, a 25 o 30 metros de altura en el puente, ¿no? El ángulo A y el ángulo B merecen una corrección para que sean iguales. Todo esto vamos, y de aquí pasamos ya a lo que es la observación de nuestra latitud por la meridiana, es decir, el momento en que el astro, el Sol, está en nuestro 180 grados de horizonte, la meridiana, cuando más alto está, a mediodía. Podemos obtener nuestra latitud con un sextante, sin reloj, y simplemente con una suma y una resta o dos restas, nada más. Resolvemos los triángulos esféricos para obtener ya con un poquito más de complejidad, pero siempre paso a paso, apoyado en todas las explicaciones que hemos ido viendo, los triángulos de posición, y de eso pasamos a las rectas de altura con sus determinantes, y vemos cómo se trazan en la carta, cómo se pasan de una posición a la siguiente según lo que ha navegado el buque en velocidad y rumbo, o cuando se hacen observaciones simultáneas a dos o más astros, tres en general con estrellas, los triángulos de posición con su centro teórico donde generalmente estamos. Comprendo que esto es muy alejado de ese GPS que hemos dicho antes y de esa pantalla de plotter donde vemos un barquito monísimo, que es el nuestro, y encima con una colita el track que va dejando por dónde vamos. Todo eso es muy bonito. Yo lo tengo y fui de los primeros en adquirirlo, pero yo pongo un ejemplo que creo que os convencerá. El conocer la navegación astronómica clásica es como si fuéramos directores de orquesta. A todo el mundo le gusta escuchar una orquesta y escuchar que todos los instrumentos funcionan y saber cómo funcionan y oír el resultado. Pero si además uno ha estudiado todo lo que tiene que estudiar el director de orquesta, sabrá por qué está haciendo cada cosa y cuándo cada instrumento tiene que entrar y qué papel
resuelve. Y entonces yo disfrutaré viendo mi GPS, viendo mi plotter, pero además usando el sextante, el lápiz, la goma de borrar y el compás de puntas. Yo comprendo que hay mucha gente que dice que soy viejo, y en eso os aseguro que tienen la razón. Pero cada uno es como es. Incluso con la estrella polar y una suma y una resta podemos por la noche saber cuál es nuestra latitud, y está muy bien tratado todo. Hablamos de Sol, hablamos de rectas de altura de Luna, hablamos de planetas, los 4 planetas que utilizamos habitualmente, no los únicos 4 que utilizamos, y con las estrellas importantes que utilizamos. Y con todo eso se ha confeccionado este pequeño manual, este pequeño libro que yo titulo Navegación Astronómica para la Navegación Deportiva. En mi blog, que este es el link, y yo comprendo que aquí no podéis picar porque estáis viendo un vídeo, en este link que hace referencia al apartado, a la entrada de, como veis aquí, el libro, ahí hay un link dentro de ese artículo que es el que guarda el PDF que se puede descargar. Y el PDF tiene este link. Cuando acabéis de ver este vídeo, en la parte de abajo de la pantalla, donde pongo yo el resumen del vídeo, etc., si clicáis en donde pone mostrar más, ahí aparecerá, ahora sí, para poder copiarlo y activarlo, el link del PDF de este libro que podréis bajar y que es vuestro, por supuesto, sin ningún costo. Y ya que estoy aquí, y os aseguro que después de haber preparado este pequeño vídeo me acordé de ello, no hace falta que os diga que soy un gran aficionado a la astronomía. No estoy hablando ya de navegación astronómica, sino de astronomía elemental. Soy un aficionado. Y como me gusta tanto, y me gusta que mi hijo, mi familia, mis nietos me sigan esas aficiones, escribí un pequeño libro que es Astronomía para hijos y padres, donde pongo, no sé si lo veis aquí, un intento de despertar la emoción por la astronomía a cualquier edad. Es un libro de 100 y pico páginas, muy pequeñitas, y en este sí que no os puedo dar el link porque lo tiene Amazon y se vende por Amazon. Pero si entráis en Amazon y clicáis en este nombre, lo podéis adquirir. Es muy sencillo, los dibujitos son a pluma, en color blanco y negro para que las copias resultaran muy económicas, y está escrito en primera persona por mí, dirigiéndome a mi lector. Me siento con él, le digo en qué orientación estamos sentados en su mesa, en su despacho, en su habitación de juegos, si es joven, y entonces a partir de ahí miramos hacia el norte, miramos hacia el este y vamos saliendo de la Tierra, de nuestros movimientos, vemos cómo nos envuelve, cómo se crea el polo norte, el polo sur, a qué velocidad giramos, vemos cómo es el hemisferio celeste, que es la prolongación al cielo del horizonte terrestre y sus polos, vemos cómo se mueven las estrellas, vemos cómo se mueve la luna. Estoy trayendo dibujos que han salido un poco al azar, cómo se mueve la luna a nuestro alrededor en su fase de 28 días. Aquí tenemos a mi lector y a mí sentaditos, acostados tranquilamente viendo pasar la luna y el sol a nuestra espalda iluminándola. Explico cómo son los eclipses, la eclíptica del sol en una imagen no horizontal, que es como nos dicen todos los libros, sino como a mí me gusta poner, para que se vea la inclinación de los ejes norte-sur. Más detalles según los planetas y sus ejes norte-sur con las eclípticas, y en definitiva de la Tierra, de la Luna, de la órbita de la Tierra al Sol, paso a todos los planetas en nuestro sistema solar, de ahí me lanzo a las estrellas, a la galaxia, a los grupos de galaxias, a los grandes cúmulos de galaxias, al espacio exterior infinito, al universo y al cosmos, que dicen los griegos que es el orden en todas las cosas, lo contrario al caos, ¿no? Yo me emociono cuando digo esto, y al final me voy por el mundo escatológico en el buen sentido de la filosofía, del universo, del cosmos, de sus teorías de inicio y de fin, y eso es lo que me mueve más. Si a alguno de vosotros le interesa este librito, no está bajable gratuitamente como el otro que os he dicho. Hay que ir a Amazon, buscar en libros y Astronomía para hijos y padres, ahí lo podéis adquirir.
Esto ha sido lo que yo pretendía deciros hoy. Sé que ha sido un rollo. Mi hijo me dice que soy muy pesado. Creo que lo he dicho en alguna ocasión. Pero cada uno es como es. Si os ha servido de algo, para mí será un placer. Muchísimas gracias.